el reino es futuro. El reino es futuro. Ok, ahora, bueno, ya tú sabes que estábamos en esta serie de enseñanzas de que venga tu reino, porque estamos hablando de uno de los temas más importantes de toda la escritura y al mismo tiempo peor entendidos, peor comprendidos, o en todo caso los más malinterpretados en la historia de la iglesia. Hablamos mucho del reino de Dios. Jesús habló acerca del reino de Dios cuando vino a la tierra. Todo el ministerio de Cristo Jesús se basó en hablar acerca del reino de Dios, pero muy pocas personas entienden lo que realmente es el reino de Dios. Y la semana pasada ya habíamos empezado a explicar que el reino de Dios tiene que ver con el poder de Dios, es el gobierno de Dios, es la soberanía de Dios, es el rango, la autoridad que tiene Dios para reinar en nuestras vidas, ¿ok? Entonces hemos ido definiendo eso, por un lado. Por otro lado, también dijimos que el reino de Dios se manifiesta en dos esferas diferentes. Por un lado, sabemos que es algo que ocurre de forma interna en el corazón de las personas, pero que también es algo que ocurre de forma externa a nosotros, ¿ok? Se mueve en dos esferas distintas el reino de Dios, pero también se mueve en dos esferas temporales distintas. Por un lado, sabemos que en la Biblia se habla acerca de un reino que está por venir. Esa es la expectativa que tenía el pueblo de Israel, de un reino mesiánico. Es la misma expectativa que tiene la iglesia, de un reino que va a venir, que se va a inaugurar con el retorno de Jesucristo a la tierra. Pero también vemos que cuando Jesucristo llegó en su ministerio terrenal, lo que él decía es que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros. Entonces, estábamos hablando de una dimensión futura del reino, pero también hablamos de una dimensión presente del reino, ¿ok? Entonces, el reino de Dios se mueve en dos esferas distintas y paralelas. Ahora, el punto es este. A menudo hacemos un contraste entre la vida presente y la vida futura usando las palabras cielo y tierra, ¿ok? Pensamos que nuestra vida presente ocurre en el cielo y la vida futura, perdón, que la vida presente ocurre en la tierra y que la vida futura va a ocurrir en el cielo, ¿ok? Entonces, de alguna u otra forma, relacionamos el reino de Dios con el cielo. Sin embargo, en la realidad no se trata, no es cuestión de un dónde, sino más bien de un cuándo. Así que el reino de Dios no se trata de lugar, sino más bien de tiempo, y es lo que vamos a empezar a explorar el día de hoy, ¿ok? Entonces yo les voy a invitar a que abran sus Biblias junto conmigo en el libro de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 29 en adelante, y lo vamos a leer ahora. Dice la Biblia, Jesús dijo, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, ojo, en este tiempo, es decir, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras o junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Ok? Entonces, es súper interesante este versículo. Jesús está aquí pues hablando acerca de dos esferas temporales. Por eso decíamos, no es dónde, sino es cuándo. Jesús está hablando, ¿no? Y dice, bueno, en este tiempo, en este siglo, todos aquellos que hayan sacrificado su tiempo, que hayan sacrificado sus posesiones, que hayan sacrificado lo que más significaba para ti en la vida, van a tener una bendición en este tiempo. Pero luego ahí aclara, ¿no? Que con todas estas bendiciones al mismo tiempo, en paralelo, vamos a experimentar persecuciones. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Pero Jesús, lo importante aquí es que quiero que notes que Jesús está haciendo una diferencia de dos etapas. Él está hablando de en este tiempo, es decir, de la era presente, y luego dice, y en el siglo venidero, estas personas que sacrificaron todo por causa de mí y del evangelio, van a recibir la vida eterna. Entonces, dos esferas temporales, la era presente y la era venidera, ¿ok? De hecho, hay otros versículos más que nos dejan ver esta diferencia. Es increíble porque cuando uno empieza a poner versículo tras versículo te das cuenta de que hay un paralelismo, hay un patrón que se repite que probablemente leído de otra forma no lo veías, ¿no? Mateo 12:32 dice, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Acaba de hablar acerca del pecado imperdonable, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ojo, ni en este siglo,
ni en el venidero. Está en Mateo 12:32. Nuevamente vemos aquí la presencia de dos esferas temporales, ¿no? Y aquí básicamente Jesús está diciendo que a los que blasfemen contra el Espíritu Santo no van a recibir perdón, ni en esta era, ni en la que está por venir. ¿Ok? Otro versículo más. Efesios 1:20 en adelante dice, está hablando acerca del poder de Dios, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y se sentó a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:21 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces podemos pasar así toda la tarde, yo no lo voy a hacer, pero te das cuenta que continuamente Jesús en todo su ministerio, y de hecho así lo entendió la iglesia primitiva, lo entendió Pablo, lo entendieron los discípulos, se habla de dos esferas temporales, una esfera presente y una esfera futura, la era presente y la era venidera. Y en cada uno de estos versículos podemos hablar que Jesús nunca está hablando de dos mundos distintos, no está hablando de dos lugares separados. Todo el tiempo Jesús está hablando acerca de dos épocas, de dos eras, ¿ok? Entonces lo primero que quiero establecer el día de hoy es que no es un dónde, sino más bien es un cuándo, ¿ok? Pero además, en este gráfico que tú puedes ver en pantalla, simplemente hemos hecho la distinción de la era presente y de la era venidera, pero hay un punto en donde estas eras se separan y según lo que dice la Biblia, este punto de inflexión que separa la era futura de la era que estamos viviendo hoy es la resurrección de los muertos por un lado, pero el retorno de Cristo a la tierra por otro lado. A esta segunda venida de Cristo se le conoce como la parusía. Parusía es una palabra griega que nos hace referencia al retorno de Jesucristo a la tierra. ¿Ok? Entonces vamos a continuar en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Dice la Biblia en el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahora, esta es una pregunta que los discípulos le están haciendo a Jesús mientras van de camino y mucha gente, muchas personas han interpretado de forma incorrecta este versículo. De hecho, la Biblia Reina Valera de 1909 también hace una traducción incorrecta que luego corrige. La que estamos viendo aquí es la traducción ya de 1960, corregida. ¿Por qué? ¿En qué se equivoca la gente? Bueno, las personas creen que los versículos que estamos leyendo acá están refiriéndose o están referidos al fin del mundo, pero lo cierto es que no. Los discípulos no están preguntando por el fin del mundo. Los discípulos están preguntando por el fin de esta era. Es decir, están preguntando por el fin de la era presente. Y ellos lo relacionan de manera directa con la venida de Cristo Jesús. Entonces podemos ver aquí cómo es que la parusía, representada por una P, y la resurrección de los muertos, representada por la R en ese diagrama, son el punto de inflexión, lo que separa la era que está por venir de la era que estamos viviendo hoy, la era presente, ¿ok? Tenemos la era presente entonces, la parusía y la resurrección de los muertos, y luego la era venidera. Nuevamente, la parusía es la venida de Cristo, ¿ok? Ahora, otros versículos también refuerzan esta idea. Lucas 20:34 dice, y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces, el segundo hecho que separa la era presente de la era venidera es la resurrección de los muertos, ¿ok? Entonces, en mi diagrama tenemos a la parusía, representada por una P, que es la segunda venida de Cristo, como una flecha que apunta hacia la tierra. No, porque la parusía, la venida de Cristo, viene del cielo a la tierra. Pero por otro lado tenemos la resurrección de los muertos como una flecha apuntando más bien hacia arriba, porque la resurrección es algo que va de la tierra y subirá hacia el cielo para encontrarse con nuestro Señor en el aire, ¿ok? Entonces, dos hechos son el punto de separación de la era futura y de la era presente, de la era presente y de la era venidera, ¿ok? ¿Cuáles son? Son la parusía y la resurrección de los muertos, pero aún tenemos más, porque además la Biblia nos explica claramente la diferencia entre estas dos eras. Estas dos eras
son eras en las que se mueve el reino de Dios, pero que además son distintas la una de la otra. Entonces dice la Biblia en Gálatas capítulo 1, versos 3 y 4, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está saludando a la iglesia en Galacia, ¿no? Y luego dice, del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces podemos entender por este versículo y otros más que voy a mencionar en unos instantes, que este siglo está dominado por el mal, la perversidad y la rebelión contra la voluntad de Dios, en tanto que el siglo venidero es la época del reino de Dios. Entonces no debe extrañarnos que en la era presente estamos viendo continuamente muerte. Buenos y malos coexisten, habitamos en este mismo plano de la realidad, pero que también vemos que Satanás reina. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Es el gobernante de este tiempo, de este siglo, y por lo tanto ejerce influencia en la voluntad de los seres humanos, que además de tener la influencia, eligen libremente pecar y rebelarse en contra de Dios y desencadenan una serie de situaciones maléficas en nuestro mundo, ¿ok? Entonces, esta, según Gálatas, es una época en la que los hombres necesitan salvación, ¿ok? Está hablando acá Pablo y está saludando y habla acerca del Señor Jesucristo y dice que, y él explica el motivo por el cual Jesucristo se entregó. ¿Y cuál es? Para librarnos de la maldad, de la concupiscencia, de la iniquidad, de la muerte, de todas las cosas malvadas de este siglo malo. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos que la era presente está llena de muerte, buenos y malos cohabitan, coexisten, y por lo tanto cosas malas le ocurre a gente buena y a veces gente malvada le va bien, y todo esto es consecuencia del pecado. ¿Ok? Pero por otro lado tenemos la realidad de la era futura, de la era venidera, que es una era en donde nos espera vida, y no solamente vida abundante, sino vida eterna. Además, vemos que la era venidera es una era caracterizada por ser una era de separación, mientras que en la era presente buenos y malos viven juntos en la tierra. En la era venidera va a haber un juicio que nos va a separar, y a todos aquellos que le entregaron el corazón a Jesucristo, a todos aquellos que se convirtieron en seguidores genuinos, verdaderos, que recibieron el evangelio y dieron fruto del evangelio en su corazón, van a ser llevados a este reino. Pero todos aquellos que fueron rebeldes en contra de Dios, o que aparentaban ser seguidores de Cristo, pero que en el fondo del corazón no lo eran, van a ser más bien separados para muerte, ¿ok? Entonces, el carácter de la corriente de este mundo lleva la señal del príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás, y a él por este tiempo presente se le ha permitido ejercer influencia terrible a través de esta era, induciendo a hombres y mujeres a que caminen en forma desagradable para con Dios, ¿ok? Ahora, el Señor Jesucristo nos ha dado una serie de parábolas. De hecho, en la Biblia tú puedes ver que se titulan las parábolas del reino, porque Él quiere explicar justamente la diferencia que hay entre la era venidera y la era presente, ¿ok? Entonces, yo voy a cambiar un poquito mi diagrama, porque no podemos comparar la era presente y la era venidera, no pueden estar en el mismo plano. Recuerda que la era presente es una era llena de maldad y de pecado y de rebelión en contra de Dios, pero la era venidera está más bien en otra esfera más elevada, en una esfera llena de vida, de paz, de prosperidad, de la soberanía de Dios que lo ocupa todo, y pues es una era gloriosa. Entonces voy a modificar un poco mi gráfico para que se vea ahora más bien la era presente y la era venidera en dos planos distintos, pero siempre separados por la parusía. Repito, la parusía es la venida de Cristo Jesús, es la segunda venida de Él, y la resurrección de los muertos, ¿ok? Ahora, en Mateo capítulo 13 se nos narra acerca de las parábolas del reino, y particularmente el verso 18 empieza a narrar la parábola del sembrador, ¿ok? Y aquí podemos encontrar un montón de claridad al respecto del reino de los cielos. De hecho, la Biblia explica que, la semilla es la palabra de Dios, el terreno es el corazón de los hombres, y entonces la palabra de Dios, el evangelio, en algunos casos cayó en el camino. Esto es, los que escuchan la palabra, o sea, reciben la semilla del evangelio, pero
nunca entra a sus corazones. Por otro lado están también aquellos que reciben la semilla entre roca. Entonces la palabra no tiene la capacidad de echar raíces, por lo tanto no crece en el corazón de los hombres. Y también tenemos otra que sí cae en terreno, vamos a decirlo así, fértil, porque vemos que ahí crecen espinos, o sea, hay plantas, hay vegetales que crecen en ese terreno. Entonces la palabra llega al terreno que es el corazón de los hombres, pero lo que los rodea los asfixia. Y Jesucristo mismo explica lo que significa esto. Esto significa, los espinos significan los afanes de la vida, las responsabilidades, la prisa porque tengo que ir a un lugar, hacer una cosa, hacer la otra. De hecho, muchas cosas que están consideradas logros de esta vida, ¿no? De repente mi desarrollo profesional, mi crecimiento económico, el adquirir otra casa, otro carro, mejor ropa, un reloj de marca, no sé. Pero estas cosas que rodean a los seres humanos hacen que, a pesar de que ellos han recibido la semilla del Evangelio de Dios en su corazón y esta ha empezado a dar fruto, todo esto que la rodea, la asfixia, la ahoga y hace que finalmente el fruto se pierda. Entonces el asunto es este. La característica de este siglo es ahogar la palabra de Dios. El espíritu de esta era es hostil al evangelio. Es por esta razón que es tan importante que tú te preocupes de que el evangelio del reino de Dios entre a tu corazón y dé fruto. Tienes que evaluarte tú si las facturas, las cuentas por pagar, las responsabilidades de la vida, las ocupaciones con los hijos, los logros que quieres alcanzar. Nada de esto es malo, pero tú tienes que estar preocupado porque todo esto no ahogue el evangelio y el fruto que da en tu corazón. Si tú no estás dando fruto, eso quiere decir que esta planta no está creciendo, el evangelio no está creciendo en tu corazón. Tú te das cuenta que tú eres un hijo del reino de los cielos cuando estás empezando a dar fruto del evangelio en tu vida, ¿ok? Entonces esa debe ser una preocupación importante. Y la segunda preocupación es la razón de existir de la iglesia. Debemos preocuparnos por ir a la gente que nos rodea, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, jefes, proveedores, clientes, a cada persona que te rodea y hablarle el evangelio. Esa es la razón. Debemos buscar que el evangelio entre en el corazón de la gente y dé fruto, porque no hay otra forma de entrar al reino de los cielos. Tú no puedes pagar tu pasaje, no importa si tienes la visa europea o la visa americana, no importa los méritos que tú hagas o lo inteligente o lo capaz que tú creas que tú eres. La única forma de entrar al reino de Dios es mediante escuchar y lograr que ese evangelio entre a mi corazón, y la evidencia de que eso ocurrió es cuando esa semilla del evangelio empezó a dar fruto en mi vida, cuando algo en mi corazón, algo en mi actitud, algo en mi forma de ser, algo en mi cosmovisión empezó a cambiar como consecuencia de oír la palabra de Dios. ¿Ok? Según de Corintios 4:3 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Ojo, aquí está lo importante. Si el evangelio no está dando fruto en tu corazón, tú estás perdido. Tú no eres hijo del reino, tú estás perdido. Y si la gente que te rodea no ha escuchado el evangelio y el evangelio no está dando fruto en su corazón, entonces ellos son perdidos. No importa si conocen la Biblia, no importa si cantan los cánticos de la iglesia, no importa si son amigos del pastor o la pastora. Ellos, si no están dando frutos del evangelio en el corazón, están perdidos. El apóstol Pablo continúa, verso 4, dice: en los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, entramos al reino de Dios cuando recibimos el evangelio en nuestro corazón y cuando este evangelio produce frutos en nosotros. ¿Ok? Entonces, estas dos eras, la era presente y la era venidera, son diferentes. En una habita la maldad, el pecado, la rebelión en contra de Dios. Justos e injustos viven juntos y Satanás reina. Pero en la era venidera hay abundancia de vida eterna. Hay paz, hay prosperidad, hay gozo, hay alegría. Dios reina completamente, y no es que hoy no reine, sino que Él está permitiendo en esta era reinar a Satanás. Pero en la era venidera Él va a ser el rey pleno. ¿Ok? Entonces es por eso que es tan importante el asunto del evangelio. Es por eso que es tan importante el asunto de hacer discípulos. Pero aún hay más, y yo quiero terminar con esto último. Porque la Biblia, además
de establecer que hay una era presente y que hay una era venidera, que además está en una esfera mucho más elevada, infinitamente más elevada, y que además estas dos se cortan por la parusía, venida de Jesucristo a la tierra, y la resurrección de los muertos, nos da un detalle adicional, y es que nos habla acerca de una época intermedia, y para eso podemos leer Apocalipsis capítulo 20. Voy a leer rápido los primeros 6 versículos. Dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, la otra cosa que la Biblia nos deja ver es que hay un periodo que se traslapa entre la era presente y la era venidera, y ese periodo es conocido como el milenio, y el milenio está representado en mi diagrama por una M, ¿ok? Además, la Biblia también nos deja ver que hay 2 etapas en la resurrección. No se trata de una sola resurrección. Entonces yo he puesto en mi diagrama R1 y R2. Ahora, voy a explicar muy rápidamente cómo se entiende esto. Estamos viviendo la era presente, que empezó en la creación. Yo no había explicado la C y la E. La C es la creación, la E es la eternidad, ¿ok? Entonces toda la historia humana empieza con la C, con la creación. Y lo que estamos viviendo hoy es la era presente, pero la era presente va a acabar con la parusía, que es la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿ok? Y en ese momento, cuando Cristo vuelva a la tierra, va a haber una primera resurrección, que es denominada la resurrección de los justos. O sea, todos los que amamos, los que hemos amado genuinamente al Señor y hemos muerto antes de que Él regrese, vamos a resucitar ese día y vamos a encontrarnos con Él en el aire. Y en ese momento inicia una etapa que la Biblia la describe como una etapa de 1000 años. No quiere decir necesariamente que sean 1000 años literales. Hay personas que creen que puede ser simplemente un largo espacio de tiempo. Muchos teólogos sí dicen que coinciden en que tienen que ser 1000 años. Yo no voy a entrar en ese detalle hoy, pero durante esos 1000 años, o ese milenio, digamos, la verdadera iglesia que resucitó y los que vivían todavía y cuyos cuerpos fueron transformados, van a reinar con Cristo por 1000 años, según lo que dice Apocalipsis. Y al finalizar el milenio, al finalizar ese reino en la tierra, que va a ser una cosa gloriosa, toda la iglesia genuina con cuerpos resucitados, viviendo en una dimensión espectacular de la vida, vamos a reinar con el Señor. Pero cuando esa etapa termine, 2 cosas van a ocurrir. Satanás va a ser soltado para tener una última confrontación con el Señor. Pero además, cuando Satanás sea derrotado, dice la Biblia que va a haber una segunda resurrección. Es la resurrección de los injustos. Pero lamentablemente los injustos van a resucitar para condenación. Para condenación. ¿Ok? Ellos van a ser juzgados según sus obras. Según lo que leíamos hace un instante en el versículo 4. ¿Verdad? Versículo 4 en adelante. Versículos 12 y 13. Yo no los voy a mencionar ahora por cuestiones de tiempo, pero ahí la Biblia dice, capítulo 20 de Apocalipsis, versos 12 y 13, está claramente establecido que los que resuciten después del milenio fue porque ellos no fueron seguidores genuinos del Señor Jesucristo, y entonces ellos van a ser parte de la resurrección segunda, que es una resurrección pero para juicio y condenación. Y luego de eso ellos van a ser también condenados, Satanás va a ser derrotado y finalmente la muerte y el sepulcro van a ser derrotadas por nuestro Señor Jesucristo. Y como cada vez repito lo mismo cuando hablo acerca de estos temas, estos son increíbles noticias para los seguidores verdaderos de Jesús, pero es la peor noticia que puede recibir alguien que es rebelde al Señor o que es un seguidor de Jesucristo, pero hipócrita. ¿Ok? Entonces debemos asegurarnos
como iglesia, como creyentes, primero dentro de nosotros, ¿el evangelio está dando fruto? ¿Soy realmente un convertido? ¿Mi arrepentimiento ha sido sincero? ¿He tenido un real encuentro con el Señor Jesucristo? Y en segundo término, debemos preocuparnos porque toda la gente que amamos y toda la gente que nos rodee acceda a oír el evangelio del reino y que este evangelio dé fruto en sus corazones. Amén. Entonces, yo solo quiero decir lo siguiente para cerrar esta enseñanza. Si bien es cierto, el milenio no es una expresión plena del reino de Dios. ¿Por qué? Porque aún durante el milenio, dice la Biblia, va a haber gente que aún viendo a Jesús gobernar va a ser rebelde para con él. Es más, dice la Biblia que cuando Satanás sea soltado, aún en este tiempo va a encontrar corazones rebeldes dispuestos a rebelarse junto con él en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que solo después del milenio, nuestra oración de venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, va a ser contestada. Por ahora no podremos conocer la plenitud de la bendición del Señor mientras dure el siglo malo y no va a haber una conversión mundial. Eso es la triste realidad. No todos los hombres, ni ahora, ni aún en el milenio, viendo a Jesús reinar, van a convertirse. No todos van a acceder a este arrepentimiento y este volverse al Señor. Sin embargo, eso es porque los poderes de Satanás y del mal pueden todavía o podrán ser vencidos recién cuando termine el milenio. Van a ser vencidos por completo y mediante el poderoso acto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero animarte, iglesia, porque ese día está por venir. Está por venir el día en que nos volveremos a ver cara a cara con el Señor. Está por venir el día en donde pasaremos del planeta Tierra a la era venidera, a un plano de eternidad perfecta y de sumo e indescriptible gozo con nuestro Dios. Ese día está por venir y mientras tanto se nos ordena a estar atentos, a estar alerta, a velar, a estar preparados, a mantener nuestras lámparas con aceite, a mantenernos despiertos, amando y sirviendo y siguiendo al Señor, para estar listos y esperar ese día, porque quiero repetirlo, ese día está por venir, ese día está por venir y un día nuestra oración, venga tu reino, va a ser plenamente contestada. Vamos a orar.